5, 4, 3, 2, 1. Una mirada crítica a las informaciones de la semana bajo la lupa de nuestro equipo de analistas. En pantalla. Con ustedes, sus anfitriones. Señoras y señores, amigas y amigos, a quienes nos escuchan en la radio y nos ven en la transmisión en directo, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. La situación actual de Bolivia es un tema complejo y multifacético que abarca muchos aspectos diferentes, pero a nosotros nos interesa hablar hoy sobre la economía boliviana, que enfrenta importantes desafíos estructurales para consolidar lo que todo el mundo quiere, la estabilidad macroeconómica, mejorar la competitividad del país, superar la falta de divisas en dólares, que sigue siendo un problema, la escasez de combustible que se quiere enfrentar con la asignación de una especie de cupos al sector productivo en Santa Cruz. Aún falta resolver realmente muchos problemas, ¿no? Como la diversificación de la producción, de las exportaciones del país, reducir la pobreza, luchar contra la desigualdad, en fin, temas que tienen que ver con la economía. Ya está con nosotros Carlos Manuel Varela. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo, pues, José Luis, a todos quienes nos están siguiendo a través de redes sociales y de la radio y también de las páginas por las cuales estamos transmitiendo cada viernes. Y hoy cerrando la semana con una situación conflictiva, pues a lo largo de esta semana han habido movilizaciones de diferentes sectores justamente debido al tema económico, a la falta de combustible y obviamente otro de los temas que vamos a tratar aquí, qué es lo que hay detrás del cierre o de la intervención al Banco Fácil. Temas que, por cierto, llaman la atención y que hoy junto con Antonio y con Germán pues estaremos dilucidando un poco, discutiendo, charlando sobre este tema y obviamente agradecerles pues por su presencia a estos dos economistas que siempre están dispuestos para colaborarnos en el análisis. Bienvenidos. Bienvenido, Germán. Tu saludo para quienes nos ven. Hola. Buenas noches, José Luis, Carlos, Antonio y a toda la teleaudiencia. Pues es un gusto volver a comentar, analizar los hechos y sobre todo la coyuntura económica de nuestro país. Definitivamente el país está en una situación bastante complicada en lo económico y bueno, vale la pena analizarlo, vale la pena discutirlo y bueno, aquí su servidor Germán Huanca. También está con nosotros Antonio Sarabia, a quien lo hemos visto muy activo en los medios últimamente, además invitado en muchos canales de televisión aquí en Bolivia, lo cual nos satisface, es un gran amigo. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Me acaba de entrar una pajita en el ojo, así que estoy medio lloroso los que me ven por la tele, pero un placer estar con ustedes. Vamos a charlar largo y tendido de la economía, como siempre, con buenos amigos, así que va a estar entretenido. Gracias. Empezaremos con Germán, que nos va a hacer un pequeño balance de cómo ves tú, Germán, la coyuntura económica del país. ¿Qué temas te preocupan? Bueno, principalmente el tema
es estructural. O sea, yo creo que ya no podemos hablar de que existen variables económicas que están fallando, ¿no? El problema ya es estructural. Entonces, creo que hay muchos coincidimos de que es necesario cambiar el rumbo de la economía. Es decir, esto es, ya no da para más, ¿no? No da para poder seguir haciéndole parches con parches de política económica y solucionando, por ejemplo, con deuda externa, haciendo esfuerzos innecesarios que al final nosotros como economistas, pues lo que vemos es necesitamos un viraje de la economía hacia otro modelo económico, el cual pues permita la generación de empleo, obviamente, la dinamicidad de la economía, permita mover las variables económicas que en este momento ya han llegado yo diría, a un punto en el cual es difícil de poder moverlas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer algo en el plano, digamos, del comercio exterior, es complicado. ¿Por qué? Porque sencillamente existe una política económica en la cual el gobierno va a promover, por ejemplo, las importaciones a ciegas, ¿no? O sea, a costa de las exportaciones. O sea, es decir, porque otra cosa es, digamos, tener un modelo en el cual tú promuevas exportaciones para generar el ingreso de dólares a la economía y por lo tanto puedas darle mayor dinamicidad en tu economía con dólares que ingresan o yenes o rublos o lo que sea, pero que al final ingresan a la economía y no estar en este momento, pues, tener un mecanismo que controla, regula y al final, pues, distorsiona la economía y eso es lo que está sucediendo. Cualquier cosa que en este momento haga el gobierno, por ejemplo, para poder solucionar el tema de la gasolina, si lo va a hacer con más controles o con cupos o lo que sea, no va a funcionar. Eso es definitivamente, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el contrabando es algo que no se puede controlar. Es como tienes que tener un montón de guardias, si quieres, por toda la frontera y lo peor que nuestro país es un país pues que tiene muchísimas fronteras a comparación de otros países, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar de viraje, es decir, como se dice, cambiar de modelo, darle un viraje a lo que está pasando. Entonces, creo que estamos en ese punto y obviamente las últimas medidas que el gobierno ha lanzado con relación, por ejemplo, al tema del oro, claramente es vender el oro más que comprar oro. O sea, en realidad es vender el oro para poder tener mayor liquidez en la economía. Entonces, liquidez o atracción de dólares para poder cumplir con compromisos de corto plazo, ni siquiera de largo plazo, es de corto plazo. Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer? Prolongar un poco más para llegar hasta cierto punto en el cual todavía arrastremos el modelo actual. Entonces, yo creo que necesitamos un sacudón, pero no un sacudón en el mal sentido, digamos, como tuvimos con los gobiernos anteriores, como en el caso de la UDP, cuando hubo un sacudón fuerte en la economía, donde los más afectados han sido la ciudadanía por el tema de los precios y todo lo demás, o inflación. En este momento necesitamos un sacudón, pero un sacudón que nos diga, ya no va más el modelo, tenemos que abrir el país para mayores inversiones, tenemos que hacer que el país empiece a dinamizarse, pero no con las acciones ya del Estado, ¿no? Entonces, creo que el Estado ya cumplió su rol hasta cierto punto. Ahora necesita dar un viraje, necesita darle más poder al ciudadano. ¿Y el ciudadano para qué? Para que haga economía, para que dinamice y para que darnos mejores oportunidades. Creo que por ahí va y entonces hay algunos síntomas que seguramente lo vamos a comentar con el tema, por ejemplo, del sistema financiero, que es el tema del banco fácil. Todavía la gente, y entre ellos yo, por ejemplo, soy un ciudadano que al final tengo también mis ahorritos que al final he puesto en el banco fácil, no puedo recuperarlos y eso es algo que te perjudica y obviamente que pone a toda la ciudadanía en vilo, ¿no? En una situación incómoda. ¿Por qué? Porque no te está dando una respuesta, digamos, el sistema financiero. Hay la promesa de que se nos van a
nos van a otorgar, en realidad el banco será absorbido por 8 bancos y al final se va a atender de esa manera a la ciudadanía. Y bueno, cada banco va a poder, hacerse cargo de una parte de la cartera, ¿no? Entonces es esta situación. Yo creo que son esos síntomas que seguramente Antonio lo va a poner con mayor propiedad, digamos, sobre estos elementos, pero todo apunta a que el modelo prácticamente no va más, ¿no? Y necesita ser cambiado y necesita ser, como se dice, necesitamos otro horizonte en el tema económico. Antonio, si me permites, José Luis, para darle pie a Antonio, estas medidas a las que hace referencia justamente Germán, el tema de la regulación de los hidrocarburos, el tema de la venta del oro, son medidas desesperadas, ¿no crees? Son medidas desesperadas que está buscando el gobierno para un poco paliar esta situación. Pero el hecho es que el modelo económico echa aguas por todo lado y al parecer este gobierno no tiene ni la más mínima intención de hacer un esfuerzo por cambiar algo. Correcto. Mira, Germán ha dicho muchas verdades, cosas que venimos pensando hace mucho. Yo lo voy a resumir en una palabra, y es una palabra que vamos a tener que empezar a usar y acostumbrarnos. Bolivia es un país en crisis. Crisis. Eso es lo que tenemos hoy. Es una crisis y no vamos a marear la perdiz a nadie. ¿Por qué es una crisis? Porque se nos acabaron los dólares. Porque no tenemos dólares en las reservas. Teníamos 14.000 millones del 2014, al día de hoy tenemos solamente por encima de los 3.500, y eso es lo que sabemos hasta el 8 de febrero. ¿Qué día es hoy? ¿No es cierto? Viernes 19 de mayo. El 8 de febrero fue el último dato que tenemos, y ahí habían solamente 3.500. Al día de hoy no tenemos idea de cuánto hay, probablemente no haya nada. Y por alguna razón no sacan los datos. No hay información. No hay información. El otro día yo estaba en una entrevista en Que No Me Pierda y le hago una pregunta por video, porque además el ministro no debate conmigo, porque el ministro no quiere debatir, ¿no es cierto? Frente a frente. Así que a él le pasan un video mío donde yo le hago una pregunta por video y él responde. Y mi pregunta era precisamente esa. ¿Qué sabe usted de los dólares? ¿Tenemos dólares? ¿No hay dólares? ¿Por qué no saca el Banco Central? Y él dice en su respuesta que él sí sabe cuántos dólares tenemos, que él sí conoce la información actualizada, pero aunque la sabe, no la dice. El punto es, José Luis, Carlos, Germán, que este es un país en crisis, no hay dólares, estamos vendiendo el oro que nos queda solamente para seguir gastándolo. Fíjense, el oro que vamos a conseguir vender va a ser alrededor de 21 toneladas y eso nos va a dar alrededor de 1.300 millones de dólares. La gente tiene que saber que Bolivia necesita alrededor de 1.000 millones de dólares al mes para importar lo que importamos. 1.000 millones al mes y vamos a vender oro que nos va a dar alrededor de 1.300. Hay otra parte de ingresos, es decir, de divisas que vienen por la exportación, es decir, que no necesitaremos exactamente 1.000 cada año. Pero ¿para cuánto nos va a servir? Para fin de año probablemente nos hayamos acabado el cash que pudiéramos recoger de la venta del oro y listo, y ya no hay ni cash ni dólares. Este es un país que lleva 10 años de déficits fiscales consecutivos, pero el peor problema y por la cual esto es un país en crisis es que no tenemos un plan B. Es decir, se acabó el gas, se acabó la entrada de dólares y no tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer. ¿No es cierto? Entonces, el gobierno solamente está apuntando a empujar con la panza el barco hasta llegar al 2025. Probablemente llegará, no sé, a un arreglo con el fondo, porque si no la cosa se pone fea. Además, no tiene alternativas, ¿no? Es exacto, viviendo una burbuja inmobiliaria de la cual podemos hablar después, pero el punto es que este es un país en crisis y necesita un cambio de paradigma, como decía Germán.
pero lamentablemente este cambio de paradigma no lo va a hacer el gobierno, así que vamos a seguir viviendo en crisis por lo menos hasta el 2025. Un elemento Adelante. que quizás ahí me gustaría añadir es, o sea, si esta crisis puede derivar ya a una profundización, por ejemplo, de desequilibrios en el ámbito no solamente financiero, sino también monetario. O sea, es decir, estamos hablando ahora, por ejemplo, de, hace unos 2 semanas, si no me equivoco, publiqué en el Deber cuando decía, por ejemplo, que el año cuando empezó el gobierno de Evo Morales, había empezado pues prácticamente con unas reservas internacionales que apenas eran 1.600 millones, o sea, perdón, 3.600 millones de dólares. Y además teníamos nosotros un Producto Interno Bruto de 13.000 millones de dólares. Y obviamente la base monetaria, o sea, si estamos hablando del dinero, ¿ya? El dinero que tiene el país era de 1.600. Si hacemos una correlación entre, o sea, es decir, entre cuánto respaldaba la base monetaria, cuánto era respaldado por el RIN, en ese momento nosotros teníamos un respaldo de prácticamente de 2.25 veces. O sea, es decir, por cada boliviano que se emitía o se ponía en circulación, ¿ya? Entonces teníamos reservas internacionales que estaban respaldando en 2.25 veces. Entonces, pasa en la época ya de cuando tenemos mayores recursos, obviamente el gobierno empieza a decir, bueno, vamos a seguir imprimiendo más billetes y obviamente hacemos crecer la base monetaria y esto pues ha dado lugar a que el país empiece a imprimir más billetes y obviamente haga crecer la base monetaria y también obviamente crece el Producto Interno Bruto. Entonces, al 2022, lo curioso, al 2022 es que este crecimiento de la base monetaria es tan grande que al final las reservas internacionales, como han ido disminuyendo, ya se van convirtiendo en menos respaldo que tenemos para la moneda. Entonces, ahí hay una relación inversa y eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque al final todas las economías, ¿ya? Todas las economías respaldan el dinero que tienes en circulación, sea con divisas o con oro, ¿ya? Y nosotros lo que fuimos haciendo es, fuimos imprimiendo billetes, al final fuimos respaldando con divisas, ¿ya? Principalmente, pero que esas divisas en el tiempo ha ido disminuyendo, todo el mundo y la población sabe que ha ido disminuyendo y al final del 2022 esta relación baja a solamente 0.34. O sea, es decir, de 2.25 de respaldo que teníamos a cada boliviano, ahora solo lo respalda el 0.34 de reservas internacionales. O sea, sí es lo que respalda a la base monetaria. Entonces, estamos en un momento muy, muy delicado, yo diría, y eso es bien importante hacerlo notar. Porque si encima vendes tu oro, estás diciendo, estoy vendiendo algo que respalda mi moneda. Entonces, al final te quedas simplemente con puros pasivos, ya que son lo que son las deudas con las empresas estatales que han sido creadas, que muchos sabemos, muchas de ellas no están en buenas condiciones. La mayoría está ya con problemas económicos muy serios y eso es lo que está al final del día respaldando lo que es el mismo cash que manejamos en el día a día. Entonces, cuidado, y ahí viene el tema, cuidado que pasemos de un problema financiero, que en ese momento tenemos una puntita del iceberg que está expresándose con el tema, con lo que es el Banco Fácil, a un tema estrictamente monetario, y eso puede ser mucho más fregado que lo que estamos pasando ahora.
¿Qué dices, Antonio, al respecto? Carlos. Bueno, no sé, pero déjame ver qué opinan Carlos y José Luis. Carlos, tienes el micrófono cerrado. No sé si te has dado cuenta, no puedo abrirte desde acá. Ahora Quiero sí. solamente hacer una pequeña puntualización a lo que dice Germán, para que luego siga Antonio. Entonces, eso significa que el país está en el umbral de un colapso, ¿no es cierto? Y para ello estamos vendiendo las joyas del abuelo, de la abuela, y como dice Antonio, para irnos a farrear. Creo que es así la figura, ¿no es cierto? Más que colapso, yo dijera, si me permites, Carlos, lo que explica nuestro amigo Germán es que hay demasiados billetes en bolivianos circulando en la economía y el gobierno no los ha retirado oportunamente y eso ejerce presión en el cambio, en el tipo de cambio. En el mercado paralelo está llegando ya al otro dígito del que es oficialmente. No lo quiero decir porque en este país está penado, está punido decir cuánto está el dólar paralelo, para evitarnos dificultades, es decir, está alcanzando al siguiente dígito, muy cerca. Es eso, ¿verdad, Germán? Hay mucha plata, mucho boliviano, pero no hay dólares. Claro. No hay dólares. Exactamente. Una señal es, por ejemplo, cuando un gobierno, ¿no? Sea el gobierno de Bolivia o de cualquier gobierno, empieza a sacar bonos, o sea, decir, papeles en el fondo, lo que está haciendo es tratando de retirar dinero de la economía, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso nuestro, se han hecho, ¿no? de recoger el dinero de la economía, pero ¿cuán efectivo ha sido eso? Entonces, hay que ver esto, porque dos cosas también, ¿no? Si la credibilidad va disminuyendo, entonces las instancias, obviamente, que pueden, en este caso, la población misma, empieza a decir, bueno, voy a cambiar mis bolivianos con papeles o no. Entonces, los que claramente quieren, digamos, mayores tasas de interés y, claro, confían ciegamente, digamos, en el Estado, lo que van a hacer es comprar los papeles, o sea, decir, darle su platita al Estado y entonces tener los papeles. Pero mucha gente lo que ha optado es tenerlo bajo el colchón. Claro. Claro, porque los porcentajes que te va a ofrecer el Estado son bajos. Así es. Entonces, el tema es esto. Entonces, esos son los síntomas cuando ya uno ve que la economía, digamos, tiene mayor circulante y entonces hay un esfuerzo por parte de los bancos centrales, estoy hablando en general, ¿no? Y en este caso seguramente van a corroborar a ustedes de que el gobierno de Bolivia ha intentado en varias ocasiones de poder recuperar o en realidad como se dice, retirar dinero que está circulando en la economía, ¿no? Entonces, efectivamente, para evitar presiones, digamos, en el tipo de cambio, pero la realidad es otra y tú ya lo has mencionado, ¿no? Bueno, ahora quiero que entremos al tema del Banco Fácil. ¿Por qué? Aparentemente el Banco Fácil juega un papel clave en la economía, no solamente cruceña, sino en la economía boliviana en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Por el tamaño que había tenido el Banco Fácil. 9 entidades o 8 entidades se van a hacer cargo de la cartera. Es tal el tamaño que tenía el Banco Fácil y la información, como se ha manejado en el tema del Banco Fácil, no ha sido transparente. El presidente ha salido a decir que ya conocía el tema desde el 2019. Y trató de endilgarle la culpabilidad de que siga funcionando el Banco Fácil al gobierno transitorio. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir sobre este tema del Banco Fácil? Comenzamos con Antonio Saravia. Bueno, si me das 30 segundos, quiero responder un poquito o complementar lo que decían ustedes sobre la retirada de bolivianos, ¿no? En relativamente a los dólares. Mira, esto es muy, muy importante y la gente tiene que entender esto. La solución, cuando se te acaban los dólares, porque eso es lo que pasó en nuestro país, se nos acabaron los dólares, no es devaluar, porque esa sería la solución fácil, ¿no es cierto? Hay más escasez de dólares, por lo tanto, ¿no es cierto? El dólar se hace más caro, lo cual significa que el boliviano se devalúa. Entonces, devaluamos, reflejamos, digamos, lo que tenemos en dólares y solucionamos el problema.
Eso es lo peor que puedes hacer en una economía. ¿Por qué? Porque el minuto que devalúas pasan dos cosas. La primera es, le metes la mano al bolsillo a la gente. Porque la gente dice, ahora mis bolivianos valen la mitad, ¿no es cierto?, de los dólares que podía comprar. Entonces, he perdido plata. Primera cosa que haces mal. Segunda cosa, devalúas, la gente dice, el gobierno me está metiendo la mano al bolsillo, estoy perdiendo, mis bolivianos están haciendo, ¿no?, como mantequilla, se están derritiendo. Entonces, ¿qué hago para protegerme? Subo los precios de cualquier cosa que sea que yo vendo. Entonces, la casera que vendía naranjas, dice, antes vendía naranjas a 7 bolivianos y me compraba $1, ahora no puedo comprarme $1 con 7 bolivianos, entonces tengo que subir el precio de las naranjas. Entonces, lo que generas en el país es inflación. Entonces, lo peor que puedes hacer es devaluar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces cuando se te acaban los dólares? Pues retirar bolivianos, porque tienes muchos bolivianos en relación a los dólares que te han quedado. Ahora, retirar bolivianos es muy costoso en el sentido de que vas a generar una recesión, porque es una política monetaria contractiva. Estás retirando bolivianos. Pero eso es lo que significa ajustarse el cinturón, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Se te acabaron los dólares. Vamos a decir, se te acabaron los dólares porque somos amables. En realidad tendríamos que decir, esta gente de azul se despilfarró los dólares, ¿no es cierto? Se los acabaron desde 2014, fueron irresponsables. Bueno, pero el punto es que no hay dólares, entonces hay que retirar esos bolivianos y eso genera una recesión y la vamos a pasar mal, pero es la realidad, ¿no es cierto? Lo peor sería devaluar y seguir viviendo en una burbuja. Entonces, primero que hay que decir eso. Lo segundo que hay que decir es, el problema que tenemos, la crisis que tenemos, todos ya podemos contar el cuento, subió el precio del gas, después cayó el 2014, ¿no? Los despilfarramos, pero al final del día es un problema de ideas. Es un problema de ideas. La crisis que tenemos hoy día es porque tuvimos las peores ideas a partir del 2006. ¿Y a qué me refiero con malas ideas? Es una muy mala idea dejar que el Estado sea la punta de lanza del desarrollo. Y esa fue la idea que trajo Evo Morales y trajo el MAS. Y dijeron, el Estado se va a hacer cargo del desarrollo. ¿Cómo así? Pues el Estado va a vender gas, va a recoger esa platita y la va a meter a la economía a través de la famosa demanda interna. Y la va a industrializar. Y vamos a industrializar, y vamos a tirar bonos por acá, y vamos a construir canchas, y vamos a hacer estadios, y vamos a hacer pistas de aterrizaje donde no llegan los aviones. No importa. Y viva la fiesta. Metemos plata a la economía porque esa es la idea keynesiana de meter gasto y el gasto genera circulación, entonces se ve que todo va bien. Entonces es un problema de ideas. Otra mala idea, y aquí entramos con lo del banco fácil. Vamos a generar una democratización financiera, vamos a redistribuir los recursos financieros para que le llegue a la gente pobre. Eso es populismo, eso es irresponsabilidad, son malas ideas. Y entonces este conjunto de malas ideas de que el Estado se haga la punta de lanza del desarrollo, de que el Estado genere una demanda interna, de que el Estado haga esta obligación a los bancos de ofrecer créditos baratos, estas ideas te empiezan a pasar la cuenta en algún minuto. Porque el keynesianismo, porque el populismo, porque el socialismo te va a pasar la cuenta en algún minuto. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, la gente, por favor, donde nos escuchen, la crisis que vivimos hoy es una crisis generada por malas ideas, que sí son criminales, que sí son corruptos, que se llevaron sí, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo son las malas ideas que trataron de implementar y que nos han llevado a este agujero. Te hago el cuento del banco fácil y sé que Germán va a complementar, etcétera, pero el problema aquí es otra vez un problema de ideas. 3 decretos del MAS han generado esta crisis, la crisis del banco fácil. 3 decretos. ¿Cuáles eran esos 3 decretos? El primero era el decreto que decía que las AFPs tienen que invertir en instituciones financieras locales. No, pero he encontrado un banco en Suiza que es muy bueno. Y no. Usted invierte acá en el país. Listo. Número 1, ¿no? Número 2, los bancos bolivianos reciben una calificación de riesgo igualita a los bancos suizos.
Entonces, eso significa que las AFPs llegan ahí y como son igualitos a los bancos suizos, esos bancos le pagan poco interés a las AFPs porque no tienen una prima de riesgo. Entonces, las AFPs reciben poco dinero y tienen que, o sea, poco interés y tienen que depositar esos ahorros de la gente en bancos locales. Y el tercer decreto que nos ha llevado a esto, y que es digamos, el que le pone el último clavo al ataúd, los famosos créditos de vivienda social y, ¿cómo se llaman? Y crédito productivo. El 60% de la cartera de los bancos tiene que estar invertido en estos créditos de vivienda social. ¿Y cuál es la historia con estos créditos? Que son a bajo interés. Entonces, los bancos están desesperados porque tienen que colocar esto, ¿no es cierto?, alguien de vivienda social. ¿Qué generas? Generas una burbuja inmobiliaria. O sea, en Cochabamba hay edificios enteros que los prendes la luz de todo el edificio con un solo botón, porque nadie vive ahí. ¿No es cierto? En Santa Cruz tienes lotes por todo lado y nadie compra y nadie vive. En La Paz tienes lo mismo. Tenemos una burbuja inmobiliaria que se ha generado porque estos créditos de vivienda social a baja tasa de interés te han generado que la gente saque créditos, entonces compra y bicicletea y después vende y después otro compra con otro crédito de vivienda social y así se va bicicleteando la cosa. Hemos generado una burbuja. Y ese es para mí el centro, el meollo del problema. Y ojo, este meollo del problema no solo ataca o afecta al Banco Fácil, sino a todo el sistema financiero, que por ahora es sólido, vamos a decirlo. Pero este es un problema regulatorio que afecta a todos. Ahora, el Banco Fácil también hizo sus chanchullos, hizo sus cosas. Les puedo contar, si quieren, después, esta historia de los créditos triangulares. ¿Ustedes sabían que esto hacía el Banco Fácil? Era una cosa muy rara. Por ejemplo, si Carlos llega y me dice, Antonio, estoy iniciando una tienda, una industria, una empresa, lo que sea, ¿me puedes prestar plata? Yo decía, sí, Carlos, claro que sí, Carlos, yo te presto plata. ¿Cómo hacemos? Bueno, me voy y me presto del Banco Fácil y de esa plata yo te presto a vos. ¿No es cierto? Pero en esa triangulación, Carlos, el banco le decía a Carlos, ¿usted va a recibir la plata? Sí. Ah, entonces usted tiene que ser el garante. ¿Cómo voy a ser yo el garante si soy el que me presta? No, es que usted es el garante de ese préstamo que le va a hacer Antonio. Era una cosa muy rara. Después me daban la línea de crédito para que yo le preste a Carlos, ¿no? Pero esa línea de crédito solamente me daban el 80%. ¿Qué pasaba con el otro 20%? Me hacía yo accionista del Banco Fácil. O sea, me obligaban a que ese 20% incremente, refuerce, engorde el patrimonio del Banco Fácil. El capital. El capital. Pero era mi propio préstamo. Pero era mi propio préstamo, ¿no es cierto? Entonces, yo le iba prestando la plata a Carlos y Carlos, como era mi garante, decía, le quiero pagar a Antonio, le quiero hacer pagos mensuales, me autorizaba que de esa línea de crédito el banco me vaya dando de mi propio préstamo, me pague yo mismo. Es una cosa rarísima. Ahora, ¿por qué querían que todo prestamista se haga socio del Banco Fácil con ese 20%? Porque la jugada era captar la plata, los depósitos de las AFPs. Si tu patrimonio se incrementa, entonces eso te da derecho a recoger más depósitos de la gente. Y la gente es un decir, porque la gente es poco. El grueso, o sea, la jugada acá es que las AFPs te pasen plata. Entonces las AFPs llegaron a invertir $1.000 millones en el Banco Fácil. Entonces, hay una serie de cosas ahí y bueno, por eso hay problemas con la ley y los socios están en líos. Pero vuelvo a repetir, el problema acá inicial, el problema de fondo son las malas ideas, esta cosa del crédito de la vivienda social a tasa de interés, se te forma una burbuja y en algún día vamos a tener que pagar las consecuencias. A mí me parece que ese, en resumen, es lo que ha pasado con el Banco Fácil. Otro elemento que se han venido manejando a través de algunos medios, y quizás sea bueno que ahora que estamos hablando del Banco Fácil, ustedes también un poco aclaren esta figura, pues que se está de alguna forma, se está incorporando a este proceso de quiebra del Banco Fácil
a ciertos sectores de la economía cruceña, ¿no? Y se está indicando que el modelo que se maneja en Santa Cruz, porque es donde prácticamente reventó el Puchichi, pues tendrían que, los culpables de ese problema del banco fácil, esa es la figura que está queriendo vender el gobierno, serían los de la burguesía cruceña. O sea, me parece que esto Eso es está político, ¿no? sacado de los pelos, ¿no? Bueno, aunque yo no tengo ni uno, por eso yo no les creo. Le damos el turno a nuestro querido Germán Huanca, economista. ¿Cómo ves este tema del banco A ver, fácil? Yo quiero darte una hipótesis mía también. Pensando como periodista, creo que también ha habido gente que no puede pagar los créditos, hablando de estos créditos populares, no de los créditos grandes, vinculados, triangulados, en fin, porque se vino la pandemia y la crisis económica. Nadie está pudiendo pagar en este país créditos de vivienda o lo hacen con muchísima dificultad. Pero bueno, el gobierno dice, ASFI dice que la mora es baja, relativamente baja. ¿Qué sabes tú de esto, Germán? Y además me gustaría que profundices el tema del banco fácil. ¿Cómo lo ves tú? a ver, el tema del banco fácil veo como un poco apuntando a lo que Antonio decía en el último, en el último punto que él analizaba. Creo que en realidad, ya, o sea, decir, ahí vamos a llegar. En realidad, el banco fácil es la punta del iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg del sistema financiero, ¿no? O sea, no estamos hablando todavía lo monetario, les he mostrado hace rato, que está más relacionado al tema del Banco Central. Ahora estamos hablando del sistema financiero, ¿no? El sistema financiero está compuesto por la banca principalmente, ¿no? Y ahí el banco fácil es algo que lo estamos viendo. ¿Qué es lo que ha pasado? A mi entender, o sea, por un lado, cuando el dinero corre, ¿no? Corre, viene y va, y realmente no hay un buen sistema de control, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos el año 2008, ya 2008, en la crisis financiera internacional, cuando todo el tema, por ejemplo, de los subprimes, ¿no? Que era básicamente portafolios o créditos que estaban totalmente, eran unos créditos que estaban en el sector inmobiliario, ¿no? Que se daban a cualquiera que quería una casa, por ejemplo, se le daba un crédito y entonces tenían disponibilidades para poder sacar del banco. Y entonces el banco les otorgaba y entonces, claro, habían bancos que se portaban muy bien y hacían buenas evaluaciones, pero habían bancos que no lo hacían muy bien. Entonces, y daban el crédito sin mayor rigurosidad. Algo parecido ha pasado en el caso de Bolivia en estos días, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que estamos viendo a un banco en el cual no hacía los controles rigurosos, por ejemplo, para la otorgación de crédito, y con todos los casos que han salido y ya se han ventilado en la prensa, por un lado, y por otro lado, la flexibilidad que ha generado las normas, ¿no? El hecho de que, ya lo ha mencionado Antonio, decía, por ejemplo, de obligar a los bancos a tener un porcentaje destinado, por ejemplo, al sector productivo, o sea, si lo obligabas al banco a colocar, si tus clientes van, por ejemplo, por la importación de productos y cree que la mayoría de la cartera de clientes va para poder comercializar, o sea, son comerciantes en el fondo, pero el banco, ¿qué hace? Al final tiene que responder hacia el Estado y decir, bueno, yo tengo una cartera productiva. Entonces, tiene que buscar mecanismos que se autoengañan para poder demostrarle al Estado de que tienen, ¿no?, una cartera productiva. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es una evaluación muy seria, no solamente del Banco Fácil, sino de todos los otros bancos, de cómo está la calificación del crédito, por ejemplo, de aquellos que están por encima, por ejemplo, del $1.000.000, ¿no?
créditos que están por encima del $1.000.000, que están siendo calificados como productivos. Entonces, de hecho, ahí podemos ver si es que efectivamente estaba en el sector que lo corresponde. Entonces, ahí vamos a tener bastantes sorpresas y yo creo que no solamente va a ser en el banco, sino también en otros bancos. Y creo que no es porque, digamos, no querían, digamos, hacerlo los bancos, sino es porque hay una estructura como tal que te está obligando a poder, de alguna manera, mostrar resultados que debes hacerlo ante las autoridades estatales. Entonces, ese es tanto, digamos, creo que el problema y vamos a ir viendo con mayor sorpresa cuando se pueda evaluar ya el portafolio de cada uno de los bancos, a qué sector han invertido cada uno y si efectivamente estas inversiones corresponden al sector que está registrado, está solicitado, digamos, o está controlado por las autoridades correspondientes. Entonces, yo creo que ese es el principal y creo que ahí Antonio no se equivoca al señalar de que existen, digamos, por parte del Estado ciertas normas que de alguna manera han favorecido para llegar al momento actual, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más o voy yo? Quiero cambiarles Adelante. el tema si voy yo. Yo voy con cambio de tema. Tengo la impresión que en el país se están aplicando algunas de las medidas que ya se aplicaron en la Argentina. Tengo la sensación que estamos viviendo un corralito, ¿no? Está prohibido sacar más de $200 y acaban de informar muchos usuarios, no así el Estado, que no se pueden abrir cuentas en dólares en este país y que las cuentas en dólares son un adorno. Menos mal que yo tengo una cuentita con $17, no tengo muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Yo felicito a la gente que tiene un montón de dinero en el fácil y no lo puede sacar, ¿no? Porque creo que soy parte de la gente del Colchón Bank, que siempre ya, yo le había preguntado a Germán hace 2 años, le dije cuál sería la mejor inversión que uno puede hacer, y entre los consejos que me dio mi buen amigo estaba el de dolarizarte y guardarlo bajo el colchón. Y si es posible, invertir en algún bien inmueble, si es que alcanzaba el dinero como para eso. Pues ahí estamos bien los que hicimos caso a los economistas que habían advertido de esta situación, pero parecía increíble que Bolivia pueda adoptar el corralito argentino. Parecía realmente increíble y eso ha sucedido. El otro día, Germán, me pasaste un enlace de las medidas que está adoptando el gobierno de Argentina para combatir la inflación. Me gustaría que comentes esto. Una medida es aumentar la tasa de interés. Eso quiero que me lo expliques bien. Y la intervención cambiaria para encarar la inflación. Porque ahí se ha disparado en la Argentina la inflación. Pasó por los 400 pesos, creo, el dólar. Estaba menos de 100 o 100, 200 y pico, creo. No tengo el dato, ¿no? ¿Te acuerdas de ese artículo, Germán? Y comentábamos extra micrófono que probablemente el gobierno boliviano se vaya por ese camino. Bueno, es lógico, José Luis. Mira, hace rato también entre la explicación que daba Antonio para un proceso inflacionario es, claro, tienes un montón en este caso, de dinero en la economía, ¿ya? Y pasa lo mismo en Argentina, tienes circulante bastante en la economía que está presionando, digamos, a los precios, o sea, como tal. ¿Y qué es lo que haces? Quieres bajar el precio, quieres bajar la inflación y por tanto lo que haces es tratas de retirar dinero de la economía. Para eso, ¿qué haces? Tienes que aumentar la tasa de interés para hacerlo atractivo y decir, bueno, en vez de que esté perdiendo plata por el tema de inflación, lo que sea, bueno, traigan su dinero al banco y aquí les vamos a dar y les vamos a pagar un poco más. Este es un poco el razonamiento, es decir, quiero retirar circulante de la economía, ¿para qué? Para que no haga presión a los precios, ¿no? Entonces,
esa es un poco la naturaleza, digamos, de la medida, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia va a pasar lo mismo. O sea, porque llega un momento en que si tú tienes mayores circulantes, entonces tienes que buscar la manera de retirarlos. Ahora, una manera de retirarlos es ofreciendo bonos con altas tasas, ¿no? Que es como tipo bonos navideños que se han ofrecido con 6% y todo ello, ¿no? Y otro es hacer que ya el sistema financiero, ¿no?, empiece a subir la tasa de interés. Ahora, eso es una medida controversial porque de alguna manera al que estás castigando ya no es le premias al ahorrista, pero le estás castigando al inversionista. Entonces, es un trade-off entre si voy a priorizar el ahorro o voy a priorizar la inversión. Entonces, ahí es un poco un mecanismo, o sea, es una decisión política que el gobierno tiene que hacer, pero de hecho que tiene que partir por un poco enfriar el tema de los circulantes en la economía. Eso es, de hecho, una medida económica que está pasando en Argentina y obviamente de que en el país se tienen que tomar medidas para poder buscar la relación entre lo que tenemos en reservas. No nos olvidemos esto, en lo que tenemos en reservas y el circulante que disponemos, hay una proporción que te permite decir, bueno, esto es lo que es saludable que circule, ¿no? Entonces, para que no se caliente la economía y estemos con una presión hacia los precios, ¿no? El problema, Germán, el problema, Antonio, es que seguimos en modo bombero, ¿no es cierto? O sea, apagando el incendio. Y no se está, claro, y no se están tomando medidas de fondo. En algún programa nosotros conversamos justamente con nuestros invitados también, el programa anterior, que era necesario que el gobierno de una vez se ponga las pilas o se maneje quizás una nueva alternativa que vaya hacia el cambio de modelo económico. El modelo económico está echando aguas por todo lado y estas medidas desesperadas son eso, es el modo bombero y hay que ver de qué forma apagamos el incendio, aumentando la tasa aquí, disminuyendo una cosa allá, etcétera. Cosas que no están dando solución, simplemente están sirviendo de paliativo y eso no me parece que sea correcto a estas alturas del partido. Discúlpenme. Correcto. Bueno, no sé si ibas a hablar, José Luis, pero... No, te estoy dando el micrófono. Ah, perfecto. Tienes toda la razón, Carlos. Ese es exactamente el problema y Germán lo había dicho antes. Este es un país en crisis, repito otra vez, porque trató de adoptar las malas ideas. El famoso modelo no era tal, no era un modelo. Lo único que consistía era en vender gas, recoger la plata y meterla internamente. Y a eso le llamamos la demanda interna. Pues una mentira del tamaño de una casa, ¿no es cierto? Porque si no vendes gas, pues no tienes plata para generar esa demanda interna. Entonces, no era modelo, no era nada, era despilfarro, era gasto, era fiesta, y por eso llegamos a donde llegamos. Y encima de la fiesta, que si solo se hubieran gastado la plata, uno dice, bueno, se gastaron 60 mil millones de dólares, bueno, después lo sacaron. Pero encima de eso, pusieron regulaciones, ¿no es cierto?, como esta del crédito social y productivo, cupos a las exportaciones, controles de precios, ¿no es cierto? Entonces destrozaron todo el aparato institucional donde probablemente podía salir un sector privado pujante, que empiece a producir cosas, ¿no? Que se forme un tramado productivo que llegue a ser nuestro plan B. Entonces, encima de gastar todo, le pusieron cada vez más dificultades y más barreras al empresario, al individuo, y entonces hemos llegado a un punto en que se nos acabó el gas, no tenemos dólares, pero tampoco tenemos el plan B, tampoco tenemos el tramado productivo porque no se hizo nada. Entonces, aquí lo que necesitamos es un cambio radical, pero radical de dirección. El país tiene que decidir que el Estado no funciona, que nunca funcionó desde el 52, que lo único que hemos hecho desde el 52 o incluso antes es ser bomberos, como decías tú, porque hemos ido viendo qué puedo hacer acá, cómo hago acá, cómo parcheo acá, pero no hay
un motor sostenido de desarrollo que nos lleve hacia adelante a pesar de quién sea presidente, ¿no es cierto? O a pesar de quién esté administrando la cosa. Entonces, Bolivia necesita un cambio y ese cambio tiene que ser un cambio liberal, es decir, tenemos que movernos hacia un modelo liberal en el cual dejemos de lado al gobierno, dejemos de lado estas ideas trasnochadas de que el Estado es la punta de lanza del desarrollo y devolverle ese derecho y esa responsabilidad al individuo. Eso significa achicar el Estado. Y te doy medidas, pero prácticas, es decir, pero concretas, ¿no es cierto? Tenemos 530,000 empleados públicos. Al día de hoy tenemos 530,000 empleados públicos. Nos gastamos, el gobierno se gasta $19 millones al día solo en sueldos y salarios. Tenemos más de 72 empresas públicas, a cada cual más ineficiente, el 85% de ellas deficitarias. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy concreto. De 530,000 empleados públicos, pasemos a la mitad, 200,000. De 17 ministerios que tenemos y 52 viceministerios, pasemos a 9 ministerios. Estoy tirando medidas concretas, ¿no es cierto? Parlamentarios, los supraestatales. Los supraestatales, exacto, ¿no? Pero bueno, eso te va a hacer un poco de ahorro. El grueso acá son los 530,000 empleados públicos y ahí tienes que reducir a la mitad. El subsidio a los hidrocarburos, por Dios, el subsidio a los hidrocarburos es la mitad del déficit fiscal. Y una gran parte de esos subsidios son impuestos, ¿no es cierto? Que se le cobra, vos compras gasolina y pagas un impuesto. Entonces hay que reducir ese impuesto, eliminar los subsidios, sanear la economía, dejar de tener déficits fiscales, y eso significa achicar el Estado. El Estado no se coma, el Estado cada año, queridos amigos, el Estado cada año se come el 80% de lo que producimos. No me estoy inventando eso. Agarren el presupuesto general del Estado del 2022, el total de gasto del presupuesto general del Estado, y divídanlo por el PIB. Les va a dar 80%. Sí. O sea, entonces, lo que Bolivia necesita es moverse hacia una vía liberal en que el individuo vuelva a ser el responsable de su desarrollo, reducir el Estado. El problema es que este gobierno no lo va a hacer. El problema es que si seguimos eligiendo al MAS, no lo van a hacer. Pero es más. Les digo más. El problema, si elegimos a Carlos Mesa, si elegimos a Samuel Doria Medina, si elegimos a los opositores de siempre, no lo van a hacer. Así es. Porque no tienen el coraje de hacerlo. El otro día yo tuve un debate por columnas con Samuel Doria Medina y literalmente decía, no pues, Antonio, no vamos a despedir empleados públicos, eso sería crear desempleo. O sea, imagínate, ¿no es cierto? Cuando le decía, pero Samuel, no pues, me decía, eso es una recomendación muy técnica del FMI. Es decir, la oposición es funcional al MAS. Entonces, si seguimos eligiendo a estos señores, podrán ser más limpiecitos, ¿no es cierto? Podrán ser menos corruptos, no perseguirán a los de la oposición. Ok, pero el paradigma es el mismo. Entonces, vamos a seguir siendo bomberos. Bolivia necesita moverse hacia una alternativa seriamente liberal y por los próximos 40 o 50 años, si no vamos a seguir en el hoyo de Sudamérica como siempre. Yo comparto contigo, Antonio, algo que señalaste, el tema de que, bueno, el MAS no lo va a hacer, ya no va más el MAS, pero te das la vuelta y no hay a quién elegir, ¿no es cierto? No, es la misma vaina por todo lado. Entonces, aquí lo que está haciendo falta, creo yo, es evidentemente que se achique el Estado, que se dé prioridad a las regiones, que sean las regiones las que empiecen a generar su propia economía y su propia dinámica, y que pues el Estado ya no sea el centralista de todo, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una gran alternativa. Y para ello, como bien lo decías, ni Carlos Mesa, ni Samuel, ni Tuto, ni nadie lo va a hacer. Aquí no se trata de un Mesías, sino creo yo que hay que empezar a ver lo que pasó en el 2019, pero con otros ojos. Ese proceso de movilización que la gente llevó a un cambio
bueno, que después se lo tomaron los políticos y quedó mal la cosa, no terminó en buena lid, pero sin embargo creo que es necesario empezar a repensar el país, ya no con unos ojos de un político tradicional, sino más bien con ojos de un verdadero cambio social, un verdadero cambio económico y un verdadero proyecto económico que, como bien lo decía Antonio, en este momento ninguno de los partidos políticos tradicionales lo tiene. Bien, yo quiero solamente en el final invitar a la despedida, hacer un pequeño comentario, ¿no? Indicar que aparentemente no vemos luz al final del túnel en la economía boliviana. Las cosas se ven muy difíciles. Creo que todos coincidimos acá de que al gobierno actual le hace falta un aparatito para escuchar algo más, pero no lo van a hacer, porque si algún defecto tiene la mentalidad estalinista es de creerse que tiene la razón absoluta y completa y que el resto del mundo está totalmente equivocado. Entonces así no vamos a ningún lado. Ya lo he escuchado al ministro de Hidrocarburos indicar que no va a derogar sus decretos que hacen cupos. Yo no puedo creer cómo en un país como Bolivia se le pone 120 litros a cada productor cañero, soyero, para que produzca toda la gestión. Me parece increíble esta cantidad. Se necesita mucho más, pero no se pone ningún cupo en los surtidores del trópico para la venta de gasolina o diésel, ni siquiera se hace cumplir la norma que regula la prohibición de venta a aquellos automóviles Transformers chutos. Se les vende. ¿Cómo se vende? Mediante bidones. Ustedes pasen por el trópico, pongan la cámara a filmar, van a ver que desde Yapacaní hasta Villa Tunari se vende gasolina a lo largo de toda la ruta nueva que une Cochabamba con Santa Cruz. Ahí no hay regulaciones, pero al productor sí, 120 litros, no te vamos a cargar más. Cosas que no vienen al caso. Ya nuestro tiempo ha terminado, solamente palabras finales, querido Germán. Un minuto para tu despedida. Un gusto haber gracias. Un gusto haber compartido estas ideas, pues, con relación a la economía boliviana. Creo que hay luces al final del túnel. Es decir, no es que debemos perder las esperanzas. Creo que hay una nueva generación, ¿ya?, de economistas, una nueva generación de jóvenes que están pidiendo, decir, bueno, señores que han estado dedicados en la política, creo que ya tienen que dar un paso al costado y dejar a esta nueva generación. Y por lo tanto, que tienen nuevas ideas, que tienen nuevos horizontes, que tienen nueva forma de ver el mundo, porque no estamos hablando ahorita por ejemplo, de lo que está pasando actualmente. Sí, sería bueno que programemos para el próximo, otra sesión para ver por dónde está el mundo. En este momento ni siquiera estamos hablando de lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿no? Entonces, sería bueno que den paso a nueva gente, nueva generación, y creo que ahí está la luz al final del túnel. Gracias. Antonio, palabras finales. Hay luz al final del túnel, pero viene con nuevas ideas, definitivamente. Esto no... Es que mira, José Luis, es decir, a mí me da una tristeza enorme, de verdad me parte el alma ver a los padres en Bolivia, ver a las madres sufrir cuando sus hijos llegan a tener 18, 17, 18, 20 años. ¿Por qué? Porque se van a ir. Porque se van a ir, porque los jóvenes en Bolivia, la única forma que tienen de mejorar su vida es irse. Pero no solo los jóvenes, Antonio. No, está bien. A veces también nosotros sentimos que no hay un sitio para nosotros en este país. Está bien, pero digamos que los jóvenes que tienen el impulso, que tienen, ¿no?, la energía, que son la nueva sangre, se nos van al Brasil, se nos van a Argentina, a Estados Unidos, y tenemos que decir basta. O sea, de verdad que tenemos que decir basta. No podemos dejar que estos criminales que se instalaron en el gobierno hace tantos años sigan decidiendo por nosotros y sigan cavando el hoyo cada vez más profundo, y nos quedamos ahí. Y no podemos dejar que los políticos tradicionales que no tienen respuesta, que no tienen alternativas, sigan siendo a los que votamos. Hay que patear el tablero y mover el país hacia un paradigma liberal, quedarnos 40 años ahí
y cambiar ese país, porque si no, las madres van a seguir sufriendo viendo a sus hijos irse. Bueno, eso sería todo. Nuestro tiempo ha terminado. Será hasta el próximo programa. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias por la atención prestada. Llegamos al final del programa. Esperamos que fuera de su agrado. En pantalla. Con ustedes será hasta la próxima edición.